Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez, a la distancia. ¿Cómo estás, José Ángel? ¿Cómo te pinta este año? Encantado de saludarte, Graciela, a ti y a todas las personas que tienen a bien escuchar este programa El fin justifica a los medios. Pues ya sabes lo que dicen, que la cuesta de enero, que no sé qué. Vemos con preocupación el aumento en los contagios, ¿no? Pero pues hay que seguir cuidándonos, ¿no? La saturación de hospitales, ojalá no llegue a más, ¿no? También hay un aumento en el fallecimiento de las personas, pero pues yo creo que es parte de toda esta laxitud de estas celebraciones del mes de diciembre, mi querida Graciela, ¿no? Así es, y que ya nos estamos confiando y nos estamos hartando, pero bueno, hay que seguir cuidando la salud y la vida, la nuestra y la de quienes nos rodean, por supuesto, la gente querida e incluso pues la gente que no conocemos, porque también hay que cuidar pues a todos, ¿no? No es bueno pensar en que por una imprudencia de nuestra parte alguien vaya a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Y una de las herramientas que tenemos, que es una herramienta extraordinaria, son estas nuevas posibilidades que brinda el Internet, mi querida amiga. Afortunadamente tenemos estas tecnologías para poder seguir comunicándonos con los demás, ¿no? Porque en otras épocas, con otras pandemias que hubo, ya me imagino que el encierro pues fue mucho más terrible, ¿no? Pero pues las tecnologías de la información y la comunicación pues son herramientas que han contribuido al crecimiento económico, al bienestar social de todos los países, y aunque México ha logrado un avance importante en el uso y aplicación de estas tecnologías en sectores como el económico, el institucional y de la organización social, este aún no se ve reflejado en la competitividad, productividad y crecimiento de nuestro país. Tras 22 meses de pandemia y un escenario de crisis, Internet y las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en instrumentos esenciales para continuar con las actividades económicas y sociales, y por ello son indispensables las políticas digitales que nos permitan potenciar las oportunidades que presentan estas tecnologías y también, desde luego, para prevenir sus efectos adversos que los tienen. Según el informe Tecnologías Digitales para un Nuevo Futuro, Agenda Digital para América Latina y el Caribe 2022, 16 países de la región cuentan con agendas digitales vigentes y en implementación, y 11 requieren una reforma o actualización en este ámbito, como es el caso de México. Pues hoy vamos a conversar en torno a la situación que prevalece en nuestro país, en torno a la Agenda Digital Nacional. También le vamos a presentar nuestra sección Notimedios, que es un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana y que vale mucho la pena escuchar. Quédese y participe con nosotros aquí en El Fin Justifica a los Medios. Mandamos un abrazo radiofónico a todas las personas que nos escuchan al aire a través de alguna de nuestras frecuencias y desde luego a quienes lo hacen vía internet. Un abrazo no menos efusivo a quienes sintonizan a través de alguna emisora hermana. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx. La invitación, como siempre, es a que participe, a que nos haga llegar sus puntos de vista, su opinión, su crítica. Twitter, @Radio El Fin. Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina.
Tijuana fue asesinado el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, quien se especializaba en temas de seguridad y justicia, además de que colaboraba en varios medios de comunicación. El fotoperiodista recibió un disparo en la cabeza afuera de su domicilio en la colonia Camino Verde. El crimen causó indignación entre el gremio periodístico. Diferentes sectores de la población y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California exigieron que este homicidio sea esclarecido y los responsables sean llevados ante la justicia. Cabe destacar que Margarito Esquivel era beneficiario del mecanismo de protección a periodistas de Baja California y estaba en análisis su incorporación al mecanismo de la Secretaría de Gobernación, luego de ser confrontado en diciembre pasado por un ex policía que tiene una página de noticias en Facebook. Tras el asesinato de Margarito Martínez, decenas de periodistas protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California para exigir que se investigue a fondo este homicidio. De igual manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos repudió el asesinato y señaló que la investigación de los delitos cometidos contra periodistas y la sanción a los agresores son acciones determinantes para reducir la violencia y los niveles de inseguridad que vive este gremio. Urge el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, a reformar la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El funcionario señaló que la revisión de esta norma es imprescindible, pues a 10 años de su vigencia continúan las agresiones y prevalece la impunidad. Asimismo, lamentó que no exista la suficiente colaboración de los gobiernos estatales y municipales, de donde en muchos casos provienen los ataques con un grado de impunidad que supera el 90%. Será en febrero cuando la Cámara de Diputados reanude las sesiones para modificar la Ley General de Comunicación Social. El presidente de esta Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que ya fue notificado el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa de que San Lázaro está en receso legislativo. Esto luego de que el juez Francisco Rebolledo señalara que los titulares del Congreso podrían ser sancionados por desacato si no cumplen con el plazo que se les fijó de 10 días para aprobar las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social. Por difundir un discurso de odio contra la comunidad LGBT, el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, fue expulsado de un programa en vivo en CNN en español. Tras estos hechos, el dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que se debe desaforar y retirar al legislador que llegó a la Cámara de Diputados con el apoyo de la coalición del PRI, PAN y PRD. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó los comentarios transfóbicos del ex candidato presidencial, pues dijo que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas LGBT. Y en noticias internacionales, en El Salvador, los teléfonos celulares de decenas de periodistas y defensores de derechos humanos fueron hackeados repetidamente en el último año por el programa Pegasus. Así lo aseguró el grupo de vigilancia de Internet Citizen Lab. El organismo realizó un análisis forense a 37 dispositivos, pero no pudo vincular los ataques con el gobierno salvadoreño. Al respecto, Sofía Medina, portavoz del gobierno del presidente Nayib Bukele, dijo que el gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y destacó que tampoco es cliente de la empresa israelí NSO Group, empresa que asegura solo vende el programa Pegasus a agencias policiales y de inteligencia de gobiernos legítimos a los que el Ministerio de Defensa de Israel da el visto bueno para que lo utilicen solo contra terroristas y criminales. Ucrania denunció que fue golpeada por un ataque informático masivo aún no reivindicado contra las páginas oficiales de diversos organismos estatales. Los servicios de seguridad ucranianos obtuvieron datos que sugieren que este ataque podría ser obra de grupos de piratas informáticos asociados a los servicios secretos rusos. El ciberataque ocurre el mismo día en que Estados Unidos acusó a Rusia de haber preposicionado agentes en Ucrania para impedir
implementar una operación de bandera falsa que serviría de pretexto para una invasión. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite la sección completa en nuestras redes sociales. De verdad me parece importante que usted escuche Notimedios, que lo promueva, que lo comparta, porque muchas de las noticias de comunicación pues son transversales a todos los campos de la vida y sobre todo, como lo hemos venido comentando, ahora en estos tiempos de confinamiento. Gracias por hacerlo y por compartirlo. Tenemos mensajes de amigas y amigos radioescuchas a el programa del 13 de enero de 2022, Graciela. Sí, mira, Carolina Colín Contreras, con respecto a la noticia del fallecimiento de Tomás Mojarro, nos dice que en paz descanse, querido y admirado maestro. Sí, caray. Elena López dice, a 100 años de su asesinato, se refiere a Ricardo Flores Magón, que murió en una cárcel en los Estados Unidos, en su natal, el Oxochitlán de Flores Magón en Oaxaca, pues siguen las injusticias provocadas por el cacique Manuel Cepeda. Desde el mes de mayo, las mujeres mazatecas mantienen un plantón frente a la Judicatura Federal, aquí en la Ciudad de México, para denunciar la represión. Exigen la liberación de 7 presos políticos de el Oxochitlán de Flores Magón en Oaxaca y el regreso de los desplazados. Las mujeres mazatecas siguen manteniendo el plantón, reivindicando a la familia Flores Magón, y manda Elena López saludos para el programa desde los Pedregales de Coyoacán. Por su parte, Ana Berta Zaragoza Ojeda nos saluda y nos da las muchas gracias por el programa. Pues te regresamos los saludos y un gran abrazo, Ana Berta. Muchas gracias. Para introducir nuestro tema, vamos a escuchar el reportaje que preparó Miroslava Jasso sobre la agenda digital en México. El reportaje. En este tiempo marcado por la pandemia de COVID-19, se han desarrollado a causa de las medidas de distanciamiento social nuevas estrategias y planes de educación y trabajo no presencial, así como una marcada tendencia a la prestación de servicios públicos en línea, el comercio y la economía digital. Estos y muchos otros factores han hecho evidente la importancia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el mundo, por lo que cada vez son más los países que han creado una agenda digital que los ayude a enfrentar los retos que imponen estos escenarios y no quedar atrás en las continuas innovaciones del sector tecnológico. A pesar de la necesidad que tienen los países de invertir en este sector, las estrategias y políticas digitales en nuestro país urgen una reforma o actualización para hacer frente a la situación actual, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En el informe de datos y hechos sobre la transformación digital publicado en 2021 por el mismo organismo, se plantea un escenario difícil para nuestra región con respecto a la digitalización. Por ejemplo, la cuestión de las brechas de acceso a Internet por zona geográfica, que todavía son significativas e indican que en nuestro país aún existe una gran diferencia porcentual entre los usuarios de Internet en el área urbana, que son el 71.2%, y el área rural, de apenas 39.2%. Mientras que la situación actual apunta a esquemas de trabajo híbridos o a distancia, en las regiones de Europa y los Estados Unidos, casi el 40% de los trabajadores puede trabajar desde su hogar, cuando en América Latina y el Caribe esta cifra alcanza solo el 21%. Y en el ámbito escolar, en la región son más de 32 millones de niños y niñas que no pueden acceder a soluciones de teleeducación. Entre las dificultades que refleja el informe, podemos encontrar que cerca del 95% de la población aún estaba cubierta por una red móvil 3G. Esto en un panorama mundial que ya apunta hacia la tecnología 5G.
Y aunque México se coloca como el país líder en cuestión de habilidades digitales como la instalación de software y dispositivos tecnológicos e incluso el uso de lenguajes de programación en la región, sigue estando muy lejos de países líderes como Corea. Se estima que en la región, menos de 40% de la población posee conocimientos básicos de informática. Es verdad que nadie puede escapar a la digitalización que ahora impacta todos los sectores de nuestras vidas. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación son instrumentos esenciales para continuar con las actividades económicas y sociales, por lo que las políticas digitales han adquirido un protagonismo sin precedentes. A pesar de las dificultades que el momento plantee, este es el momento de un cambio en materia digital. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Participe con nosotros. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos. La entrevista. Balance de la Agenda Digital de México. La pandemia por COVID-19, el confinamiento al que nos ha obligado la emergencia sanitaria, ha puesto de manifiesto nuevamente la importancia del Estado y de sus instituciones en la protección de los derechos de los ciudadanos, en asegurar las necesidades básicas en materia de educación, de salud, de trabajo. Y aquí es donde las políticas digitales adquieren una renovada urgencia, una gran relevancia, pues gracias a Internet y a estas tecnologías, a sus tecnologías asociadas, fue que en ese escenario de crisis se pudo dar continuidad a las actividades económicas y sociales. La actual coyuntura ha obligado a los países a agilizar y en muchos casos a modificar sus políticas en materia digital. Y para conocer cuáles son estas políticas en México, le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo a Jorge Fernando Negrete. Él es presidente de Digital Policy and Law Group, abogado, profesor universitario, y siempre es un placer conversar contigo. Gracias por tu tiempo, Jorge. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas tardes. Saludos, José Ángel. Gracias. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una agenda digital nacional? ¿México tiene una en general o ha cambiado o ha tenido varias de acuerdo al gobierno en turno? ¿Qué te parece si abrimos así? Mira, lo que se denomina agenda digital es la expresión más moderna de la política pública. La política pública es una disciplina que tiene pues más de 50 años de análisis, de estudio en las universidades norteamericanas, en las latinoamericanas, y la más reciente forma o expresión de la política pública es aquella que se vincula a las tecnologías de la información, a las telecomunicaciones y tiene esencialmente una finalidad, que es la habilitación del Internet, del acceso a Internet y al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del mundo digital. Y esta hoja de ruta, coloquialmente, digamos que en el argot del mundo de la tecnología se le ha denominado agenda digital. Y tenemos más o menos unos 12, 14 años de estar practicando distintas formas de concebir a la política digital. Una de las agendas digitales más famosas en América Latina, probablemente la más referente en esta materia, es la mítica agenda digital denominada Vive Digital de Colombia, que fue la primera gran agenda digital robusta, compleja, visionaria en América Latina. Y después vinieron otras agendas digitales, el Plano de Banda Ancha de Brasil, Argentina Conectada, Imagina Chile, muchas agendas digitales en cada país, en cada región se volvió relevante esta idea. Y en el caso de México hemos tenido un antecedente más o menos robusto, que fue la Estrategia Digital Nacional en el periodo de Peña Nieto. Antes también hubo agendas digitales, pero digamos que buenas, pero no tan estructuradas como lo que fue la agenda digital pasada. Ahora, en este gobierno, tenemos un documento que se le ha denominado Estrategia Digital Nacional, que se lanzó
3 años después de que tomó posesión el actual presidente, es decir, a la mitad del sexenio. Normalmente estos documentos se lanzan incluso por algunos candidatos hasta en campaña. Mientras son candidatos en campaña ya están hablando de política digital. Esto lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil, lo vimos con el presidente Piñera, lo vimos ahora con el presidente actual, en Chile, que acaba de nombrarse, Boric, lo vimos con el presidente Duque de Colombia. Pero algo muy extraño pasó en el caso de México, porque en campaña no se trabajó el tema y 3 años después de la toma de posesión del actual gobierno se presenta un documento de 17 hojitas que es poco esperanzador. Es un documento muy sencillo, muy simple, muy básico, que presenta la visión digital de este gobierno, que por supuesto no es ni tan robusta como la visión de los trenes, ni tan robusta como la visión del petróleo o del carbón, que sí tiene este gobierno de manera amplia y documentada. Entonces, dirías tú, Jorge Fernando Negrete, que el primer desafío de esta agenda digital nacional sería colocarse en el punto más alto del interés de los políticos mexicanos, que parece ser que la han relevado o han preferido unos proyectos, digamos que más coyunturales. Pero ¿qué más coyuntural que esto? La pandemia nos ha enseñado que hoy por hoy estas tecnologías son indispensables para el trabajo, para la comunicación, para el entretenimiento, para la vida cotidiana, digamos, ¿no? Mira, no hay herramienta más poderosa de transformación social que el Internet y los servicios de telecomunicaciones. Punto. La política pública tradicional tarda muchos años en medirse, de 5 a 10 años. La política pública en su forma tradicional es una herramienta que genera resultados, genera resultados que son medibles a lo largo del tiempo, pero a mediano y largo plazo. La política digital genera resultados de forma inmediata. Quien se mantuvo en la pandemia conectado a un dispositivo móvil, quien estuvo conectado a una señal de Internet en su casa con una computadora o una señal de Internet con un dispositivo móvil, preservó el ejercicio de su libertad de expresión, de acceso a la información pública, pudo acceder a servicios de salud, de educación, pudo generar trabajo, se pudo mover, generar capacidad de movilidad. Es decir, quien tuvo una conexión a Internet y un dispositivo, una tecnología de la información en cualquiera de sus formas, preservó el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero adicionalmente las empresas o los ciudadanos que estuvieron conectados preservaron sus indicadores económicos, o bien con teletrabajo, o bien siguieron generando operaciones digitales en venta. Las empresas que tuvieron la oportunidad de generar un proceso de transformación digital más amplio, quienes ya tenían un proceso de transformación digital en todos sus procesos y en sus capacidades, tuvieron la oportunidad de preservar indicadores económicos y ser competitivos. Quienes no estuvieron conectados y no tenían esta capacidad, no fueron competitivos en sus negocios, probablemente quebraron, probablemente no pudieron generar teletrabajo y muy probablemente perdieron su trabajo, su empleo y sus fuentes de ingreso. Ese es el nivel de importancia que tienen las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. De primerísimo nivel. Sí, y en ese sentido, pues hay varios problemas. Decías tú, acceso, por ejemplo, acceso a nivel nacional, de banda ancha, que corra rápido. Detectamos entonces, mi querido Jorge Fernando Negrete, desigualdades, inequidades, desequilibrios. Hablabas de la política pública, muchos de los trámites ahora del gobierno federal y algunos gobiernos estatales se pueden hacer ya vía internet, afortunadamente, y esperemos que esto vaya avanzando, pero son esos dos niveles, la política pública y la política social, que van en uno, ¿no? Totalmente. Los servicios públicos que no estaban disponibles en línea, la actividad pública que no estuvo disponible en línea, canceló el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, la impartición de justicia. Quedó claro que el Poder Judicial, la prestación de la justicia, una de las funciones del Estado, que es la impartición de justicia, quedó truncada durante la pandemia porque no estaban habilitados los tribunales para prestar servicios judiciales o la actividad jurisdiccional en línea. Cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a finales del primer año de la pandemia, del 2020, a finales del 2019,
hizo una sesión en Zoom con los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Dijo, bueno, esto es histórico porque la Suprema Corte de Justicia está en línea, está en la red. No, estaban en Zoom. Los servicios judiciales no estaban en Internet y en la red. No había un expediente judicial digital. No había los trámites y los procedimientos en línea. Pero eso sucedió con los registros públicos de la propiedad, con el registro civil, con buena parte de los servicios públicos. No estaban en línea. Entonces se canceló el derecho de acceso a los servicios públicos y de las acciones de gobierno de buena parte de la administración pública. Esto es lo importante. Las tecnologías de la información hoy en día son parte fundamental de la vida del ciudadano, pero son parte fundamental para la competitividad y la innovación de las economías del futuro. ¿La economía del futuro es digital o no será competitiva? Híjole, y ese es uno de los factores, hablabas de la pandemia, uno de los factores que ha limitado el avance en la instrumentación de esta agenda digital nacional, de esta estrategia digital nacional, aunque sea escueta, ¿no? La pandemia es uno de ellos, la austeridad será otro, se necesita dinero, mucha inversión para salvar los problemas de conectividad, de acceso, de banda, de un buen servicio de conectividad en todo el país, con todas sus problemáticas climatológicas, orográficas, de acceso y demás, mi estimado amigo. Sí, bueno, sí, sin duda alguna. Mira, las agendas digitales tienen la capacidad de denunciar y volver transparentes la visión digital de los gobiernos, hasta dónde miran digitalmente, ¿no? Te doy un dato. El gobierno de Chile lanzó su agenda digital 5G y a principios del año pasado lanzó, digamos, esta nueva tecnología con un año de anticipación a toda América Latina. Chile, desde hace muchos años, es un hub digital, ha decidido ser el líder digital en América Latina, son 16 millones de habitantes, pero que ya no quieren que los capitales entren a su país porque ellos exportan capitales, ¿no? Tienen empresas como LATAM, la aerolínea aérea, que es la más grande línea aérea de América Latina, es dominante en Brasil y en todos los territorios de América Latina. Tienen Falabella, en fin, tienen muchísimas empresas. La industria farmacéutica es muy poderosa, en fin, es un país que desea ser el líder digital de América Latina. Hago la comparación, por ejemplo, con Guatemala, que tiene 16 millones de habitantes, Ecuador, 16 millones de habitantes, pero la diferencia del PIB per cápita y el PIB bruto, interno bruto de Chile es, pues, por supuesto, muy superior. Y en este caso quieren transformar su economía de una economía industrial y una economía de servicios a una economía digital. Entonces lanzaron su agenda digital y miraron muy lejos y le ganaron a todo mundo. La segunda agenda digital, pero el segundo lanzamiento digital en América Latina fue República Dominicana, Uruguay y después llegó Brasil. Brasil presentó una agenda digital poderosísima, robusta. Una agenda digital que incluye la cobertura, primero, de servicios digitales en las carreteras, con más de 45,000 kilómetros de carreteras cubiertos con tecnología 4G, con prácticamente todas las alcaldías y municipios, obligaciones de cobertura para todos los operadores de telecomunicaciones, para que generen cobertura en todas las alcaldías y todas las poblaciones de Brasil. Van a batir la brecha digital en Brasil, país de 200 millones de habitantes. Generan conectividad para gobiernos, para gobiernos digitales. No quieren un Smart City, quieren una red enorme de Smart Cities y quieren transformar su economía, que es una economía agrícola, eminentemente agrícola, en una economía industrial y una economía digital. Para que te des cuenta, el Producto Interno Bruto de Brasil es casi del doble del de México, pero el Producto Interno Bruto Industrial de México es casi del doble del de Brasil. La diferencia es que Brasil va a transformar toda su industria y México no tiene un proceso para transformar su industria, sus parques industriales, para transformarlos en una economía digital y en parques digitales. México no tiene en este instante una visión digital ni 5G ni de innovación y robusta. Tenemos una muy sencilla, digna, muy correcta intención de conectar a las áreas más pobres de este país, pero sin una estrategia clara. ¡Qué caray, Jorge Fernando Negrete! Sí, te escuchamos en una entrevista con Carmen Aristegui, quien, por cierto, celebra 5 años de estar con su proyecto en la red y a quien abrazamos a la distancia, que colocabas al país en una, economía a nivel 3G
y el resto del mundo o las otras potencias de la OCDE a la cual pertenecemos están trabajando justamente la 5G. ¿Podrías abundar en torno a esto? ¿Podemos medir ahora las economías por el grado de digitalización, de trabajo en estos ámbitos? Sin duda, tú pudiste darte cuenta en la pandemia, en estos 2 años que llevamos de pandemia, que las empresas en la bolsa de valores, las más grandes, dejaron de ser pues los bancos, incluso dejaron de ser las empresas de telecomunicaciones. Hace 10 años, las empresas más grandes del mundo eran los operadores de telecomunicaciones. El ingeniero Slim era el hombre más rico del mundo. Y en ese inter comenzaron a entrar alguna empresa petrolera. Aramco fue la única. Esa economía del petróleo es una economía setentera, ¿no? Todas estas empresas grandes de petróleo desde hace 20 años ya no pertenecen al club de las 10 empresas más grandes del mundo, salvo Aramco, que es Arabia Saudita. Y en este momento, de las 10 empresas más grandes del mundo, 9 son empresas tecnológicas. Y específicamente las GAFA, las famosas Google, Facebook, Apple, ¿no? Amazon, Microsoft, todas estas empresas son las que se están peleando permanentemente el primer lugar. Son empresas que valen arriba de $900,000 millones. Para efecto de los norteamericanos sería el $1 trillion, ¿no? Estas empresas, una empresa de telecomunicaciones puede llegar a valer $350,000 millones. Estas valen más de $950,000 millones. Entonces, la realidad es que es claro que la economía petrolera, la del carbón y la de los trenes, es una economía industrial de principios del siglo pasado, que en este momento lo único es lo que se denomina en economía un legacy, que va de salida, ¿no? En los próximos 30 años viene un proceso de transformación de las energías a energías limpias, y en el inter lo que van a seguir creciendo son las empresas tecnológicas. Este año, yo escribía en mi artículo de la semana pasada, que este año continuaremos con un año de inversión digital. La devaluación global de las monedas, la inflación global de las economías y la incertidumbre sobre el comportamiento de las cadenas industriales y de la industria de los chips van a tener en jaque, y el factor Omicron van a tener en jaque a la industria del entretenimiento, los eventos en vivos y también a las industrias tradicionales como el petróleo y todo lo que tenga que ver con eventos en vivo o de energía. Y las empresas que van a seguir creciendo serán las que están vinculadas al mundo digital. Por lo tanto, es ridículo no entrar al mundo de la economía digital y transformar digitalmente a la sociedad. Es condenarla a un atraso y a una marginación digital generacional. Todos los procesos en materia de educación, salud, movilidad y economía, seguridad pública, tendrían que girar de manera dramática un mundo de transformación digital. Este es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. La voz que usted escucha es de nuestro invitado Jorge Fernando Negrete. Lo invitamos a participar en Twitter, estamos como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. El tema es un balance de la agenda digital de México. Continuamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos con Jorge Fernando Negrete, él es presidente de Digital Policy and Law Group. Nuestro tema es el balance de la agenda digital de México, si es que se puede hacer uno en tan poco tiempo en un tema tan complejo. Afortunadamente contamos con la expertise y el tiempo que nos obsequia Jorge Fernando Negrete. ¿Cuáles serían entonces los requerimientos de México desde tu punto de vista para avanzar en la reducción de la brecha tecnológica, en ampliar el acceso a Internet, a estas tecnologías de la información, en abatir los costos? O sea, ¿qué hay que hacer ahí desde tu punto de vista, Jorge? Mira, el problema que tenemos, antes de decirte qué hay que hacer, qué creo que tendríamos que hacer, te voy a decir qué es lo que ha hecho este gobierno en 3 años. En 3 años, este gobierno lo que ha logrado es, 1, desaparecer la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Mientras que Brasil creó el Ministerio de Comunicaciones Digitales para manejar el tema de las agendas digitales, la política, un ministerio TIC prácticamente, nosotros desaparecimos la subsecretaría, la histórica, la mítica, la muy importante subsecretaría de Telecomunicaciones. Mientras los países de Guatemala para abajo tienen ministerios TIC, México desapareció una subsecretaría vital. Dos, durante los 2 primeros años de este gobierno, eliminaron los presupuestos para la adquisición de equipos de cómputo. Hubo una frase del presidente muy reveladora donde decía que, bueno, los servidores públicos tenían que compartir la computadora entre 2 o 3 de ellos. Cancelaron los sistemas de licencias de software para los equipos de cómputo y los sistemas de ciberseguridad también. También el gobierno canceló, digamos que los servicios de contratación de ciberseguridad, lo cual generó un hackeo de más de 5 secretarías de Estado y entidades de la administración pública. Y el tercer elemento que sucedió es que incrementó los precios del espectro radioeléctrico. Ya los precios del espectro radioeléctrico eran los más caros en América Latina. Los precios del espectro radioeléctrico en México son tan caros que en los 2 primeros años de este gobierno logró expulsar de México a Movistar. Movistar ya no opera con la marca Movistar como una empresa que despliega infraestructura, se volvió un operador móvil virtual y ahora corre bajo la red de AT&T. Entonces, aparte de tener los precios más caros del espectro radioeléctrico y uno de los 2 o 3 más caros del mundo, la presión sobre el sector digital sigue. En plena pandemia, José Ángel, América Latina perdió alrededor de 6 millones de empleos, pero las plataformas digitales generaron la recuperación de empleos más grande en la historia de este siglo y sin duda del siglo pasado, al crear más de 8 millones de empleos en América Latina, es decir, arriba de los que se perdieron en plataformas digitales, creando la primera generación de pymes digitales que conocemos dentro del mundo digital. La reacción a todo esto es que la Secretaría del Trabajo les quiere colocar sindicatos a las plataformas digitales. El gobierno de la Ciudad de México ya le acaba de construir un impuesto del 2% al uso de la infraestructura urbana a estas plataformas, y Estado de Puebla acaba de establecer la facultad para intervenir la privacidad de las plataformas digitales y conocer incluso la tecnología y los aspectos de geoubicación y geolocalización de los ciudadanos que se transportan en las plataformas. Es decir, hay un ataque profundo y directo hacia el mundo digital. Como se los dije, la agenda digital es un producto de 17 hojas que se entrega al tercer año de este gobierno. Nada más para que te des cuenta, la agenda digital de Honduras tiene cerca de 700 hojas, ¿no? El paper, la agenda digital de Honduras. Entonces, lo que tenemos es en este momento, desde mi punto de vista, y además el gobierno mexicano no tiene una hoja de ruta 5G. Es decir, somos socios de los Estados Unidos, el país que quiere ser líder 5G junto con Canadá en contra de China, y México no tiene una hoja de ruta para un mundo 5G al cual podríamos generar un proceso de transformación digital y pegárnosle a la economía más poderosa digital del mundo, ¿no? A la economía digital más grande del planeta. Tampoco tenemos Jorge Fernando Negrete, entonces dirías que es un error histórico de la actual administración el soslayar la importancia de estas tecnologías, de estas inversiones, y tú crees que, bueno, yo veo difícil desde esta óptica de la cual nos relatas, que en los próximos 3 años haya un viraje, un cambio de rumbo, tal vez después, o cuál es tu punto de vista. 3 años son mucho tiempo perderíamos demasiado tiempo si esperáramos 3 años para hacer estas modificaciones legislativas, comerciales, cualesquiera que tengan que ser. Sin duda, mira, sin duda, y concluyo esta última parte diciéndote que en plena pandemia la Auditoría Superior de la Federación generó un señalamiento a la nueva Secretaría de Infraestructura, antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque de 101,000 puntos de México conectado que daba servicio entre 13 y 15 millones de mexicanos marginados en áreas muy pobres de este país, se cancelaron más del 90% de estos puntos. Entonces, ¿puede este gobierno generar una política de inclusión en los próximos 3 años? Sí, si cambia la política actual que tiene. Yo sostengo que en este instante la política que tenemos no es una política de conexión
digital universal, sino en este instante lo que hemos visto los primeros 3 años de este gobierno es una política de marginación digital universal única en el planeta. No conozco ningún otro país en el planeta que tenga una política de agresión tan fuerte contra la conectividad como la que tenemos hoy en día. Ahora, ¿puede hacer el gobierno algo en los próximos 3 años? Sí. Tendría que bajar el precio el precio del espectro radioeléctrico al promedio de América Latina, para que los operadores de telecomunicaciones pudieran cuando menos integrar a 5 millones de mexicanos cada año los próximos 3 años a la conectividad, tratar de meter cuando menos unos 15 millones de mexicanos y recuperar los números que perdimos de conectividad en los primeros 3 años de este gobierno. 2, tendríamos que tener una hoja de ruta 5G para tratar de vincular la economía digital mexicana junto a la norteamericana y a la del TEMEC. Tenemos un capítulo que es el capítulo de comercio digital del TEMEC, el cual brilla por su ausencia en la política pública mexicana. Entonces, tendríamos que trabajar en ese aspecto. 3, tendríamos que generar estímulos, dejar de atacar a las plataformas digitales, tratando de imponerles marcos regulatorios y jurídicos del siglo XX y del siglo XIX, como son los marcos laborales del siglo XX y del siglo XIX, cuando estamos frente a la primera generación de pymes digitales, donde una gente que tiene patines, bicicleta, un automóvil o moto, se habilita para entregar productos, y lo que necesita es financiamiento para comprar 2, 3 o 4 bicicletas, 6 o 7 pares de patines más para meter a más amigos, o comprar 4 o 5 automóviles y tener data de marketing digital de a quién está sirviendo o no, programas de coaching empresarial y buscar que estos pequeños empresarios digitales, pymes digitales, crezcan y no ponerles sindicato y meterlos sindicalizados para volverlos parte de un botín político entre partidos y burocratizar un modelo de negocio digital que están haciendo con éxito en América Latina y en México. Creo que eso es lo que tendríamos que comenzar a hacer. Wow, pues menuda tarea que enfrentamos los mexicanos y las mexicanas para acceder a eso. ¿Por qué? Me pregunto entonces, ¿cuáles son estas fuerzas, estas tensiones del mercado o de las políticas o de qué será, Jorge Fernando, de bajar los precios, como señalas en el punto 1, y adecuarlos a los precios en Latinoamérica? ¿Son monopolios? ¿De qué se trata esto? ¿Qué sucede ahí, por ejemplo? Mira, la verdad es que yo he escuchado al presidente de manera muy sentida y creo que muy sensata decir, bueno, es que se han acabado los monopolios o los oligopolios en México. El único problema es que la acción, al haber incrementado el precio del espectro radioeléctrico, da como resultado que este gobierno provocó la consolidación la creación de un duopolio que no existía en este país en materia de telecomunicaciones. ¿Te fijas? Es decir, ahora solamente tenemos AT&T y América Móvil, antes teníamos a Movistar, pero este gobierno con esta actitud se ha encargado de consolidar el sector de las telecomunicaciones más. Entonces no es un tema de monopolio o de oligopolio. La verdad es que lo que tenemos que poner a hacer es a trabajar estas empresas de telecomunicaciones, estas dos, y a través del IFT establecerles obligaciones de cobertura. Por ejemplo, Brasil, el regulador Anatel, el regulador de las telecomunicaciones, decidió que el precio del espectro radioeléctrico iba a ser el más bajo de América Latina. Te voy a dar un dato. El 85% de las obligaciones de cobertura del valor de la licitación 5G en Brasil son obligaciones de cobertura. Es decir, solamente el gobierno brasileño recuperó $800 millones entre todos los operadores de telecomunicaciones por el valor del espectro 5G. Nada más para que te des cuenta, Chile, con 16 millones de habitantes, cobró el precio del espectro en $460 millones. Es decir, Brasil con 200 millones cobró 800, un poquito más que Chile. Es decir, es un espectro muy barato. México está 6-7 veces arriba de los precios de Chile. Pues es ridículo, así no vamos a generar cobertura. Ya, y eso se traduce, por supuesto, en que los ciudadanos y ciudadanas pues pagamos un internet mucho más caro por un servicio mucho más deficiente, Jorge. Mira, curiosamente, México tiene las tarifas fija y móvil más baratas de América Latina. Tenemos cerca de la reforma de telecomunicaciones funcionó muy bien, y tenemos de los servicios más baratos. Lo que no tenemos es dinero para expandir la red. El sistema de competencia que tenemos hoy en día
que es el sistema de preponderancia. Al declarar agente económico preponderante a América Móvil, a Telcel, lo que hace es que entonces América Móvil ya no quiere tener más usuarios porque se vuelve más preponderante. Y los otros operadores que eran Movistar y AT&T ya no quieren expandir más su red porque están montados en la red de América Móvil. Entonces tenemos una situación perversa de tarifas muy baratas, pero donde no hay dinero para expandir, y con esos precios del espectro menos. Ellos, estos operadores, lo que han decidido es ya no expandir más su red porque el espectro es muy caro y los precios de internet y de servicios de telecomunicaciones son muy baratos. Y en esta perspectiva, el 2022, el Omicron que decías también, veo que hay ahí también problemáticas en el sentido de los impuestos, ¿no? ¿Habrá algún temor también de soberanías invadidas, ¿no? Estas empresas, industrias transnacionales, ¿no? Que se mueven o se han movido sin alguna regulación, también han de concitar algunos fantasmas por ahí, Jorge. Mira, hay temas donde hay que regular a las plataformas digitales. Impuestos federales, o sea, todo el que entra a invertir en un país tiene que pagar impuestos locales. 2, el tema de regulación y protección de datos. 3, protección al consumidor. Si tenemos regulados estos 3 temas, yo creo que tienes entonces ya bajo control a las plataformas digitales. Si empiezas a imponer impuestos especiales, pues entonces tienes tú el 2% en la Ciudad de México, pero Nuevo León va a decir, yo pongo el 6%, y Puebla yo pongo el 7%. ¿Y quién lo va a acabar pagando? Los usuarios finales que en este instante tenían un servicio de entrega. La pandemia demostró que los sistemas de logística y de entrega que hacen en una realidad. Amazon, Mercado Libre, demostraron ser grandes socios de las pymes pequeñas mexicanas al estar distribuyendo café, artesanías, un montón de productos de empresas que no estaban en el mundo digital y que ahora distribuyen sus productos por esas plataformas. Entonces, estos impuestos especiales que no tienen ningún fundamento legal, o sea, el uso de la infraestructura de las calles es absolutamente ridículo. Todos usamos las calles y no pagamos un impuesto directo por el uso de la calle. ¿Por qué un taxista no paga ese impuesto? ¿O por qué un camión de transporte no paga eso? ¿No? ¿O por qué una empresa de transporte de muebles no paga eso y otras sí? La verdad es que el miedo al mundo digital no puede, la desconfianza al mundo digital no puede ser resuelto con regulación de la época industrial o del siglo XIX o del siglo XX. Tenemos que pensar en nueva regulación, en nueva política digital, pero sobre todo en nueva política pública, José Ángel. Ya, qué interesante. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Jorge Fernando Negrete, experto en estos temas. Por esta reflexión nos lleva a pensar muchas cosas que a lo mejor hemos nada más visto superficialmente. ¿Cómo te despedirías agradeciéndote infinitamente por esta charla para las audiencias del Fin Justifica los Medios? Yo te diría que la audiencia del Fin Justifica los Medios debe de ser una audiencia que confíe en las tecnologías de la información, en el Internet, en las telecomunicaciones y en el mundo digital como una forma de poder ejercer con mayor libertad sus derechos fundamentales, de ejercer su vida económica en el mundo digital, y tienen que exigirle al gobierno la construcción de una visión poderosa, de una visión profunda a largo plazo que permita que México pueda transitar una economía digital competitiva, estamos junto a Estados Unidos, estamos junto al país más poderoso del planeta en su economía digital, pues nada más que nos dejen entrarle tantito y podríamos ser parte del mercado digital más grande del mundo, compitiendo con China, pero mientras sigamos confiando en la certeza histórica del carbón, del petróleo y de los trenes, pues vamos a seguir anclados en una economía de trenes, de petróleo y de carbón. Pero el mundo digital ofrece mayores crecimientos, más inmediatos, mayor beneficio digital para los ciudadanos. El que no está conectado pertenece a un mundo que se llama la marginación digital y todos tenemos derecho a pertenecer a una sociedad digital. Qué importante, ya no hablamos del gobierno digital, por ejemplo, me preguntaba, ya será tema de otra ocasión, Jorge Fernando Negrete, ¿no? Me preguntaba que estas consultas, por ejemplo, que cuestan miles de millones de pesos, si esos dineros no podrían invertirse en otro lugar y hacer estas
consultas digitalmente con la mayor cantidad de población y ahorrarnos muchísimo dinero. Pero en fin, eso nos tomaría todavía, bueno, pues otro programa al que espero que regreses, mi estimado amigo. Encantado, amigo querido. Abrazo para ti, toda tu audiencia. Abrazo también para Graciela. Hasta muy pronto, Jorge Fernando Negrete. Gracias por tu tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Recuerde continuar apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted con mucho entusiasmo Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.